le presentamos enseguida la entrevista con Pablo Iglesias, fundador del partido español Podemos, una entrevista que tiene que ver también con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera que le dejamos, si te parece, Alejandro, con esta entrevista. Volvemos a los periodistas esta tarde ya de jueves 18 de agosto, y el día de hoy le damos la bienvenida a Pablo Iglesias. Él es fundador y fue el primer secretario general de Podemos de España, partido que surgió en 2014. Además de ser uno de los principales líderes de Podemos, Pablo Iglesias fue ministro del gobierno español con Pedro Sánchez y bueno, actualmente, no solamente actualmente porque es larga su trayectoria, la está rompiendo con los espacios de análisis en los que participa y más específicamente en su podcast La Base en el Diario Público. Está también en preventa su libro Medios y Cloacas. Así conspira el Estado profundo contra la democracia, un libro que tiene el epílogo de la periodista rusa Ina Afinogenova. Así es que le damos las gracias a Pablo Iglesias esta tarde aquí en Los Periodistas. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, compañeros. Un honor inmenso estar con ustedes. La mayor audiencia latinoamericana de La Base, además, es de México y bueno, pues poder saludarles a ustedes para mí es un honor inmenso y un placer. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por el tiempo. Medios y Cloacas se antoja mucho. El nombre es casi un genérico de lo que se está viviendo en el mundo y de lo que vive México actualmente. Pero nos gustaría mucho que nos contaras de qué va el libro de entrada, porque creo que sí es una buena introducción a esta conversación. El libro es básicamente una recopilación de materiales escritos por mí en este año 2022 y de algunas reflexiones de La Base. Viene acompañado de un prefacio de Miguel Mora, que es el director de Contexto, de Manu Levín, que es el responsable de la sección de análisis mediático de La Base, y de Ina Afinogenova, que hace un epílogo excelente. Y el libro surge en un momento muy particular, digamos al calor de unas revelaciones que tuvieron trascendencia internacional, que se dieron en España, en las que se podía escuchar al periodista progresista más importante de España, uno de los mejores pagados, el director de una televisión presuntamente progresista como La Sexta, reunido con un comisario de policía, de los servicios secretos, y reconociéndole en esa conversación que, teniendo una información sobre mí que él sabía que era falsa, una falsa atribución de una cuenta en un paraíso fiscal en Granadinas, donde el gobierno venezolano estaría metiendo dinero, aunque él sabía que esa información era falsa, él en esa conversación reconoce que lo tenía que dar a un mes de las elecciones, cuando todas las encuestas decían que nosotros íbamos a ser la primera fuerza de la izquierda y que podíamos encabezar un gobierno en España, y él lo reconoce. Y eso genera una convulsión sin precedentes en España. Se está viendo a un periodista reconocer que daba una información falsa a sabiendas de que no es un periodista cualquiera, no es un periodista al que se ubique en la derecha mediática, sino que es el director de un canal progresista en el que trabajan periodistas progresistas, y en esa misma conversación él reconoce, precisamente porque nosotros somos una televisión de izquierdas y que tenemos cierto prestigio entre las bases culturales y electorales de la izquierda, nosotros les podemos hacer daño. Dice literalmente, cuando nosotros les damos una hostia, les duele de cojones, en un castellano muy español, muy castizo. Bueno, el libro, que tiene reflexiones de este año en el que ya apuntábamos estos elementos, de alguna manera sale al paso de lo que ha significado. Eso ha tenido trascendencia internacional. Ha habido 5 presidentes de América Latina que se hicieron eco de este escándalo de corrupción en el periodismo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también el presidente de Chile, el presidente de Argentina, el presidente de Bolivia, el presidente de Colombia y el jefe de la oposición en Francia, que todos dicen esto es lo que está pasando en nuestros países también. Y esto revela un modus operandi contra la democracia
que es fundamentalmente periodístico. Estoy leyendo ahora un libro de Mario Amorós sobre el golpe de Estado en Chile en 1973, en el que analiza la trama civil. Y en la trama civil que está detrás del golpe militar tiene un papel muy importante Edwards y el poder mediático. Construir el relato para destruir la democracia es algo que se ha convertido en fundamental. La Fox ha sido un ejemplo de eso en los Estados Unidos, normalizando la mentira, normalizando los hechos alternativos. Donald Trump y toda esa derecha que miente por sistema ejemplifica muy bien el gran peligro de la derecha como mayor amenaza a la democracia en América Latina y en Europa también, sosteniendo sobre la base de los relatos que se apoyan en la mentira, que dominan buena parte del periodismo, pues teniendo uno de sus ejes de articulación más fuertes. El libro trata de analizar estas cosas y es verdad que no es un fenómeno solamente español, es un fenómeno que ustedes en América Latina y en México en particular conocen muy bien. Sí, efectivamente. Seguramente tú lo sabes, Pablo. En México el poder mediático, que es parte del poder económico, ha tenido una relación de contubernio con el poder político por décadas, cuando había un solo partido, y ya se ha colocado por encima del poder político al punto de que ya ha logrado imponer a presidentes de la República como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto. Es decir, el poder fáctico se impone al poder constitucional. ¿Cuál es el poder que tienen los medios en España y qué similitud advierten con los de México, que pese a que actualmente hay un gobierno de izquierda, mantienen su enorme influencia en la sociedad mexicana? Hay que entender que los sistemas democráticos son básicamente mediocracias. ¿Eso qué quiere decir? La clave de un sistema democrático es que hay una renovación de las élites políticas a través de mecanismos electorales con una participación muy amplia de amplios sectores de la sociedad. Es lo que diferenciaría los sistemas tradicionales de sufragio censitario del sufragio universal. ¿Cuál es el instrumento más importante para condicionar lo que piensa la gente que tiene que decidir su voto quién gobierna? Bueno, pues los instrumentos de socialización política, los instrumentos ideológicos fundamentales, que son los medios de comunicación. Es decir, el árbitro de los sistemas democráticos son los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre si buena parte de lo que puede ver, escuchar y leer millones de ciudadanos de un país es propiedad de grandes bancos, de fondos de inversión o de empresas multinacionales? Pues lo que puede terminar ocurriendo es que sea muy difícil que esos medios y que los periodistas que trabajen en esos medios, aunque sean buenos profesionales, puedan poner en cuestión los intereses económicos de los propietarios de esos medios. Esto es una evidencia que ocurre en todas partes. En un contexto en el que además hay alternativas políticas que desafían a esos poderes económicos, pues lógicamente los brazos mediáticos de esos poderes económicos se defienden. Y se defienden saltándose las reglas de la democracia y las reglas de la deontología periodística. Es decir, es perfectamente legítimo que un periódico o una televisión sea de derechas, sea conservadora. Lo que no es legítimo es que mienta. Mentir no es legítimo. Puede haber un enfoque editorial, decir, no, pues nosotros somos conservadores y entonces pensamos que los ricos paguen impuestos es algo que desincentiva la inversión en un país. Bueno, pues no estoy de acuerdo con ustedes, pero ustedes están dando su enfoque. Pero una cosa es dar el enfoque y otra cosa es que ustedes normalicen la mentira. Y ustedes acusen al candidato de izquierdas de cosas que son falsas. Esto es algo que se ha normalizado en muchos sistemas democráticos y es una amenaza fundamental a la democracia, que tiene que ver con una manera de estructurar la propiedad de los grandes medios de comunicación, que está convirtiendo lo que debería ser un derecho de la ciudadanía, el derecho a la información, el derecho a recibir una información veraz, en un privilegio de multimillonarios y de grandes empresas, que además ataca la libertad de los periodistas. ¿Cómo un periodista que tiene un sueldo modesto y que tiene que pagar una hipoteca se va a atrever a escribir algo que perjudique a un multimillonario que
en última instancia el dueño de su nómina y de su salario. Bueno, pues esto hay que decirlo. A veces cuando decimos esto, lo que dicen algunos, está usted atacando la libertad de expresión. No, no, no. Atacar el privilegio de un banquero a tener 5 televisiones, 6 periódicos y 2 radios no es atacar la libertad de expresión, es defender la libertad de expresión, que es un derecho de la ciudadanía, no de una minoría de multimillonarios. Alejandro, no le escucho bien, no sé si tiene muteado ahora. Ahora está. Ya no es un tema ni siquiera de anécdotas, ya no transita por el anecdotario, digamos. Son proyectos, los proyectos mediáticos que están presionando hacia algún lado. Mi amor, papá, y saludamos aprovechamos y saludamos a ese Déjame bebé. Que termine la entrevista, mi amor. Baja con mamá. Bueno, es que son los que mandan, Pablo, ni modo. Es así. Decía, ya no es un tema de anécdota, ya no es un tema que sobreviva a simplemente algo que está pasando y punto. Te puedes quedar conmigo, mi amor, pero me tienes que dejar hablar, ¿vale? Gracias, mi amor. ¿Quién? ¿Se lo puedes pedir a mamá? Mamá no lo tiene. Ahora bajo yo por él. Perdón. No, ¿Por qué? no te preocupes, no te preocupes. Decía que ya no es un tema de anécdotas, sino algo realmente que afecta a las democracias porque operan para uno de los bandos los medios, Pablo. O sea, operan para uno de los bandos. O sea, no podrían, digamos que no hay ni siquiera una prensa equilibrada. Hay medios de derecha, hay medios de izquierda en el mundo. Pero operan, la mayoría de los medios operan para las derechas en el mundo y en nuestros pueblos. Es así. Yo creo que eso tiene que ver con una concepción de los medios de comunicación que asume que la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Si al final el escenario fundamental de combate político es la ideología y ahí no existe la misma libertad que existe en el mercado electoral, en el que puede haber diferentes opciones políticas, y luego, sin embargo, en los medios vemos que hay un predominio abrumador de los medios de comunicación de la derecha, entonces tenemos un problema gravísimo con la democracia. Y ese problema que tenemos con la democracia, al final, condiciona los votos. Por eso, yo creo que la pluralidad que puede existir en el campo político, que haya partidos con diferentes ideologías, que haya diferentes opciones electorales, si eso no se da en los medios de comunicación, no hay democracia. Un podcast modesto como La Base ha tenido mucho éxito este año, no tanto por mérito nuestro, sino porque no había nada. O sea, porque no había nada o muy poquitas cosas, muy poquitas experiencias como la nuestra que, digamos, siendo rigurosos en la información, siendo serios, pero no ocultáramos nuestra línea editorial, decir, bueno, pues sí, hacemos información y queremos hacerla con rigor, pero somos de izquierdas. Entonces, claro que estamos ocupando un espacio que no ocupaba nadie. Amor, tienes que dejarme terminar. Papá, porque quiero hacerlo. Espera. No te preocupes, Perdona. Pablo. Por aquí andaba también el mío, uno de ellos. Y además, también. además, gracias porque te interrumpimos la vacación, de eso se entiende y qué bueno que nos puedas atender incluso en la vacación. Gracias, Pablo. Nada, gracias a vosotros. También, también cuando se discute, y en México lamentablemente nos hace falta un enorme debate sobre lo que son y representan y quieren ser los medios de comunicación que son propiedad efectivamente de corporaciones, de empresarios, no de periodistas. Cuando se debate, también tiene que ver con la regulación. Y yo te pregunto, Pablo Iglesias, ¿se requiere una regulación de los medios de comunicación? Pero ¿cómo evitar que pueda esa regulación evitarse con el argumento de que se está atentando contra la libertad de expresión y dejándose de lado el derecho a la información que tienen los ciudadanos? Yo creo que hay algo que puede entender todo el mundo. Estamos en el marco de la economía de mercado.
Por lo tanto, en el marco de la economía de mercado, ¿es lógico que haya medios privados? Por supuesto que es lógico que haya medios privados. Y estamos de acuerdo con que los haya y con que haya iniciativa privada en el marco de los medios de comunicación. Muy bien. Lo primero que tiene que haber es competencia. Hay que evitar los monopolios y los duopolios. En España hay un duopolio mediático que dominan Mediaset y A3 Media, que hace que solamente dos grupos de comunicación, muchos de ellos dominados por básicamente los dos dominados por capital extranjero, Mediaset, que es de Berlusconi, que es un delincuente. O sea, como todo el mundo sabe quién es Berlusconi, pues Berlusconi es el dueño de prácticamente la mitad de las televisiones, las radios y buena parte de los medios de comunicación en España. Y lo otro depende fundamentalmente de la editorial Planeta, que es A3 Media. Es decir, bueno, pues medios privados tiene que haber, pero que haya competencia. Primera cuestión, asegurar mediante la ley que puede haber muchos operadores en el mercado, pero que no puede ser que todos los medios de comunicación sean medios privados. A lo mejor podría haber 3/3. Un tercio de medios de comunicación privados, un tercio de medios de comunicación públicos y, ojo, un tercio de medios de comunicación comunitarios. ¿Qué quiere decir comunitarios? Comunitarios quiere decir que puede haber medios de comunicación que no dependan del Estado y del gobierno. Si en España, por ejemplo, la Iglesia Católica controla una estación de radio y una estación de televisión, ¿por qué los sindicatos no pueden tener medios de comunicación? ¿Por qué no las asociaciones de vecinos no pueden tener medios de comunicación, el movimiento estudiantil, las organizaciones feministas, diferentes tipos de organizaciones gremiales? Y eso se tiene que garantizar, lógicamente, con fondos públicos, pero no que el gobierno lo controle, sino que las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder al derecho a la información. Con un sistema de 3/3, que es perfectamente compatible con la economía de mercado, tendríamos un sistema mediático más plural. ¿Los millonarios tienen su hueco? Tienen su hueco los millonarios. ¿Pero puede haber un sistema de cooperativas? También. Después tiene que haber medios públicos que respondan al interés general, que lógicamente definen instituciones públicas también, pero al mismo tiempo medios comunitarios en los que la sociedad civil organizada, no para generar beneficios, porque si esto se organiza solamente para que, no sé, los dueños de grandes empresas puedan tener medios de comunicación, esto genera un problema democrático, sino para que organizaciones de interés social, como sindicatos, movimientos sociales, etcétera, puedan tener acceso a televisiones, a radio, y además sin que sea una cosa, digamos, sin la tecnología o sin la calidad suficiente, pues estaríamos contribuyendo a que hubiera un nivel de pluralidad en lo mediático que aseguraría niveles de calidad democrática muchísimo mejores. Esto, digamos que las redes sociales y el mundo de los podcasts lo está demostrando. Cuando te dejan competir en igualdad de condiciones, cuando con poquito dinero tú puedes salir pues en un formato como el que estamos teniendo nosotros ahora a través de Zoom, se demuestra que la gente tiene mucho más para elegir, que ya no hay que elegir necesariamente los formatos tradicionales de televisión analógica, y eso contribuye a una mayor pluralidad social y mayor democracia. Pablo, tú hablas del Estado profundo y me gustaría mucho que lo definieras. Acá el presidente López Obrador hablaba siempre en campaña, en las 3 campañas que tuvo y cuando era líder social hablaba de la mafia del poder. Nosotros solemos referirnos a estos como los poderes de facto en México que siguen actuando a pesar de que hay un presidente de izquierda. Tú hablas del Estado profundo y me gustaría mucho que para la audiencia definieras qué es eso que llamas Estado profundo. Es muy importante diferenciar el gobierno del Estado. A veces la gente piensa que si alguien llega al gobierno ya tiene el poder y es el Estado. No, no, no. El Estado es mucho más que el gobierno. El Estado es un conjunto de redes de poder donde está el poder judicial, donde está el ejército, donde está la policía, donde están altos funcionarios que permanecen en sus posiciones independientemente de quién gobierne, que también tienen ideología y que además mantienen ese poder durante décadas, durante mucho más tiempo que el que puede estar un presidente del gobierno o un ministro. Esos espacios de poder tienen lógicas e ideologías y dinámicas de funcionamiento. En España, el grupo de policías que trabajaba para fabricar noticias falsas contra Podemos eran todos altos mandos, eran todos altísimos funcionarios de la policía que se llamaban a sí mismos policía patriótica. ¿Qué quiere decir que ellos se llamaran así? Que decían, no. Nosotros tenemos la obligación de defender nuestra idea de España por encima de quien gobierna. Y si llegan estos de Podemos al gobierno, nosotros nos podemos saltar nuestra propia legalidad.
Esto lo hemos visto con los ejércitos muchas veces. Ejércitos que dicen en nombre de la patria nos saltamos la ley y derrocamos a un presidente a un presidente legítimamente elegido. Esto lo podemos ver en el Poder Judicial. Sectores ultraconservadores de la judicatura que dicen no, nosotros incluso podemos resistir lo que representa el trabajo legislativo del Parlamento porque hay un bien superior, que en este caso es la monarquía o que en este caso es nuestra idea de nación. Esto que ocurre en España, esto ha ocurrido en muchos países de América Latina. Fue un juez al que después Bolsonaro hizo ministro el que montó un proceso de lawfare contra Lula. Un juez. Todo eso es el Estado. Lo que les decía antes de la tesis de Amorós, de la trama civil del golpe de Estado en Chile en 1973, es muy importante. Nos quedamos con los aviones del ejército chileno bombardeando La Moneda. Pero detrás de todo eso había una trama en la que había grandes empresarios, militares, policías, los dueños del periódico El Mercurio, toda una serie de sectores tradicionales del poder que ven amenazados sus privilegios y deciden saltarse su propia legalidad, la legalidad republicana que ellos habían construido, si esa legalidad permite que llegue al poder alguien que puede legítimamente implementar una serie de reformas o transformaciones sociales. Esa lógica del golpe, fundamentada en el relato y en el poder de amplios sectores del Estado, sigue plenamente vigente y lo vemos en muchísimos países, no solamente de América Latina o en Estados Unidos, lo vemos en Europa con lo que ha ocurrido en Hungría, en Polonia o con lo que parece que va a ocurrir en Italia y con lo que está ocurriendo en España y podría ocurrir si el Partido Popular y la ultraderecha de Vox llegan al Consejo de Ministros. El problema no es solamente que lleguen el PP y Vox al Consejo de Ministros, es que los sectores ultraderechistas que hay en la policía, en la judicatura, en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en el ejército se van a sentir con manga ancha para atravesar las propias líneas rojas de la legalidad. Tal cual. Una última pregunta de mi parte, Pablo Iglesias. En México, en efecto, no se han modificado la lógica mediática. Siguen siendo los mismos. Exactamente los mismos, son los mismos rostros, las mismas voces, las mismas plumas y con un discurso muy uniforme en el sentido, por ejemplo, de que hay en México un gobierno autoritario, un dictador, y lo hacen alguien que censura y tienen este discurso cotidiano, sistemático, permanente, que se desmiente a sí mismo porque lo están pronunciando en todos los medios. Si ha habido algún momento libertad de expresión ilimitada, ha sido en este periodo. En ese sentido, quizás sea un fenómeno privativo de México, por lo que estamos viviendo acá. ¿Cómo se ve desde España a un gobierno, el que encabeza el presidente López Obrador, ya no digamos en la relación con los medios, sino de haciéndole frente a un modelo que se instauró en México durante casi 4 décadas, el modelo neoliberal? Con mucha preocupación por lo siguiente. México es un paradigma a muchísimos niveles, lo que históricamente significó la estructura de poder del PRI y demás. Ahora hay una situación que a mí me preocupa porque no creo que se pueda sostener indefinidamente en el tiempo. ¿Cuál es esa situación que a mí me preocupa? Andrés Manuel tiene unos niveles de popularidad sin precedentes. Yo creo que va a ser reelegido con unos resultados espectaculares. Las mañaneras se han convertido en un fenómeno mediático que se está mirando desde todo el mundo, pero ojo, todo no puede depender de AMLO. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la situación del gobierno en México es estable, que han logrado construir una relación con los medios de comunicación a través del mecanismo de las mañaneras muy interesante, en la que el presidente es capaz de definir la agenda mediática, que es algo que prácticamente ningún presidente del mundo es capaz de hacer. Pero eso no va a resistir en el tiempo indefinidamente. Yo creo que cuando se está en el gobierno es fundamental tratar de reequilibrar la correlación mediática de fuerzas. Porque Andrés Manuel es un ser humano, como cualquier dirigente político.
Y llegará un momento en el que será necesario cristalizar los procesos de transformación en México, independientemente de quién sea el presidente. Lo que al final queda, lo que ha sabido hacer históricamente el neoliberalismo, es constitucionalizar en lo material sus transformaciones. Cuando alguien llega al poder en un país después de décadas de neoliberalismo, hay una serie de instituciones que ya se han consolidado. Y no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana y es enormemente difícil y a veces genera frustración en el electorado que con un programa muy socializante y muy democrático, pues en pocos años no se puedan hacer tantas transformaciones como uno desea. Para lograr transformaciones que van a requerir décadas, es muy importante empezar a transformar las diferentes correlaciones de poder. Y eso en lo mediático tiene mucha importancia. No se puede normalizar que en México la estructura de poder mediático vaya a ser siempre esta. Por muy bien que le vaya a AMLO y por muy bien que funcionen las mañaneras y por muy buen resultado que vaya a tener AMLO en las próximas elecciones. Es necesario utilizar el poder que se tiene para reequilibrar, para que no hablen solamente los mismos, para que no sean los dueños del poder mediático los que digan, bueno, de momento no podemos acabar con López Obrador, pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años las cosas son diferentes y podemos volver a recuperar el poder. Para eso es muy importante transformar esa correlación de fuerzas por abajo para que sean al final los sectores sociales los que cuenten con instrumentos para decir, la experiencia de López Obrador sirvió también para empoderar a la gente y ese poder de la gente puede representar una base democrática que no ponga tan fácil a los dueños del poder mediático volver a elegir ellos a los presidentes, que es lo que ha ocurrido prácticamente hasta hace poco. Ojo, de nuevo, este no es un problema específicamente mexicano. Esto ocurre en muchísimos países de América Latina. Yo sigo muy de cerca la política chilena y me impresiona hasta qué punto la oposición contra la Constitución llamada a sustituir a la Constitución de Pinochet y contra el gobierno de Gabriel Boric es la derecha mediática. Es el Mercurio y buena parte de las televisiones chilenas, no tanto los partidos de la derecha chilena. Esto es lo que le va a ocurrir a Petro en Colombia. La agresividad mediática que va a haber contra Petro en Colombia, eso va a ser algo que impresione en los próximos meses. Bueno, pues es muy importante que en esos contextos se vaya favoreciendo que los sectores populares puedan contar con músculo mediático para dar una batalla ideológica que es condición de posibilidad de los avances democráticos. Por último, Pablo, hay en México una audiencia emergente que está buscando espacios con libertad. Me gustaría mucho que te dirigieras a esa audiencia que está en desarrollo, que les dijeras, en tu experiencia, hacia dónde caminar. Bueno, nosotros no tenemos nada que enseñar, por el contrario, tenemos mucho que aprender. Nosotros de América Latina aprendemos. A mí a veces muchos sitios me han dicho, porque ustedes son referente de... No, nosotros no somos referente de nada. En todo caso, América Latina es nuestra referencia y es donde hemos aprendido muchísimas cosas. Yo viví en México durante 6 meses, estuve trabajando como investigador en la UNAM en el año 2002 y allí básicamente lo que hice fue aprender. Y gracias a todo lo que aprendí pude escribir mi tesis doctoral y después eso también me sirvió mucho en mi experiencia política. Y de nuevo, México vuelve a ser un laboratorio enormemente interesante. Y creo que también lo va a ser en lo mediático. Nosotros nos preguntamos mucho en la base ¿por qué nos ve tanta gente en América Latina y por qué nos ve tanta gente de México? Y creo que nos ve tanta gente de México porque ustedes tienen este debate sobre lo que significa el poder mediático y sobre lo que significan los medios de comunicación como terreno de combate cultural e ideológico mucho más avanzado que en otros lugares del mundo. Entonces, las referencias son ustedes los que nos van a terminar diciendo a los demás qué es lo que hay que hacer y cómo se pueden conseguir avances democráticos, asumiendo que el terreno de la ideología es el terreno político de combate fundamental. Pablo Iglesias, tú hace rato mencionaste, nada más para finalmente, que el presidente López Obrador, pues sí, él va en algún momento a terminar su gestión. Y bueno, terminará su gestión exactamente dentro de 2 años. Habrá que ver quién lo sucede, porque en México no hay reelección. Pero en efecto, una de las dificultades que ha tenido el gobierno de México es que tampoco hay medios públicos que se hayan fortalecido. Y lo que se ha fortalecido, eso sí,
son medios alternativos, medios digitales como el canal Sin embargo al aire y este programa de los periodistas que en un año prácticamente tiene 1 millón de suscriptores. Pero en efecto, estamos en el inicio de un proceso todavía que falta mucho por consolidarse, con un Estado efectivamente que tiene todavía pues instituciones, herencia del modelo neoliberal. Así es que, pues sí, ha sido muy aleccionador esta charla, Pablo, y te agradecemos mucho. Un placer enorme estar con ustedes. Tengo previsto visitar México en los próximos meses y ojalá nos podamos ver allí y tomar unas chelas, y me encantará ver a la gente de allí. Tengo muchas ganas de volver a México. Será un enorme gusto, Pablo. Muchas gracias. Un placer, amigos. Hasta pronto. Un abrazo grande. Gracias.